Hola amigos, ¿qué tal? El siguiente trabajo es para el Instituto Tecnológico de Tijuana, en la carrera Ingeniería en Logística. Materia Estadística Inferencial, impartida por el profesor Juan Morales. Veamos una introducción a la estadística. La estadística podría definirse como la ciencia que se encarga de recopilar, organizar, procesar, analizar e interpretar datos con el fin de deducir las características de una población objetivo. Pero esta sería sólo una visión estrecha de lo que comprende esta rama del saber. El principal objetivo de la estadística es hacer inferencias acerca de una población, con base en la información contenida en una muestra. En el siguiente video se hace una introducción al concepto de estadística, se presenta una definición y a través de algunos ejemplos y conceptos adicionales que seguro te van a resultar útiles. Pensamiento estadístico. Muestra de respuesta voluntaria. ¿Qué es una muestra de respuesta voluntaria? Es aquella donde los sujetos deciden ser incluidos por sí mismos. Ejemplo de muestra de respuesta voluntaria. Podrían ser las encuestas manejadas a través de Internet, en las que los sujetos deciden si responden o no. Las encuestas por correo, donde los sujetos deciden si contestan. Las encuestas telefónicas, en las que anuncios en el periódico, la radio o la televisión le piden que tome un teléfono voluntariamente y llame a un número especial para registrar su opinión. Contexto de los datos. Usted reunió una muestra grande de valores. ¿Por qué es importante entender el contexto de los datos? Respuesta. Porque con los datos podemos tener media, mediana, prueba de hipótesis y podemos atacar un problema con un estudio estadístico más preciso. Un ejemplo es en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Dice que todos los magistrados de la Suprema Corte tienen la misma fecha de cumpleaños. Respuesta. Posible, pero muy poco probable, ya que los nacimientos son aleatorios. Otro ejemplo podría ser accidentes de vehículos todoterreno. La Association Press publicó un artículo con el título Accidentes de vehículos todoterreno causaron la muerte de 704 personas en 2004. El artículo señalaba que se trataba de un nuevo récord y lo comparó con los 617 muertes del año anterior. También se incluyeron otros datos sobre la frecuencia de lesiones. ¿Qué valor importante no se incluyó? ¿Por qué es importante? Respuesta. Faltó concluir el sexo debido a que se necesita considerar quiénes son menos responsables en conducir, en este caso hombres o mujeres. Tipos de datos. Datos cuantitativos y categóricos. ¿Cuál es la diferencia entre los datos cuantitativos y los datos categóricos? Los datos cuantitativos son los que representan conteos o mediciones, mientras que los datos categóricos son nombres o etiquetas que no son números y que por lo tanto no representan conteos ni mediciones. Dispositivos para cruzar la calle. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar la calle. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos, ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según datos del artículo For Exercise in New York, Futility Push Button, de Michael Liu, New York Times. Respuesta: son datos discretos, ya que solo representan un conteo. Otro ejemplo podremos ver con las temperaturas reales en grados Fahrenheit, como aparece en el conjunto de datos 11 del apéndice B, que es esta tabla que tenemos aquí.
Conjunto de datos 11. Temperaturas reales y pronosticadas. Las temperaturas están en grados Fahrenheit. Todas las mediciones se registraron cerca de la casa del autor. En este caso aquí tenemos unas fechas en las cuales se tomaron las temperaturas real máxima, la real mínima, pronóstico de un día máximo, pronóstico de un día mínimo, pronóstico hacia 3 días máximo, pronóstico de 3 días mínimo, pronóstico de 5 días máximo y pronóstico de 5 días mínimo. Lluvia en pulgadas, pues no tuvimos nada del 1 de septiembre al 6 de septiembre. Por lo cual el autor estuvo registrando temperaturas mínimas y máximas durante el día, en un periodo de un mes, aproximadamente mes y 5 días. Esto quiere decir que los niveles de medición de intervalos, las diferencias tienen un significado, pero no hay un punto de partida cero natural, y las razones no tienen significado. Por ejemplo, las temperaturas corporales en grados Fahrenheit o grados Celsius. Escala para calificar los alimentos. Un grupo de estudiantes elabora una escala para calificar la calidad de los alimentos en la cafetería, donde 0 representa neutral, ni bueno ni malo. A los alimentos de mala calidad se les asignó números negativos y a los alimentos de buena calidad se les otorgan números positivos. La magnitud del número corresponde al grado de buena o mala calidad. Los primeros 3 alimentos se califican con 2, 4 y menos 5. ¿Cuál es el nivel de medición de este tipo de calificaciones? Bueno, sería ordinal o de intervalo, son respuestas razonables, aunque ordinal es más lógico debido a que es probable que las diferencias entre valores no tengan un significado. Por ejemplo, es probable que la diferencia entre un alimento con calificación de 1 y uno con calificación de 2 no sea igual a la diferencia entre un alimento con calificación de 9 y uno con calificación de 10, ya que el enumerar los platillos no marcan la diferencia de calidad de la comida. Sería más bien una categoría simple de malo, regular o bueno. Sería más significativa la comparación. Veamos el pensamiento crítico. Correlación y casualidad. Con el uso de datos del FBI y de la Oficina de Alcohol y Tabaco de Armas de Fuego, Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, métodos estadísticos demostraron que para los diferentes estados de Estados Unidos existe una correlación o asociación entre el número de armas automáticas registradas y la tasa de homicidios. Podemos concluir un incremento en el número de armas automáticas registradas causa un aumento de la tasa de homicidios. ¿Podríamos reducir la tasa de homicidios disminuyendo el número de armas automáticas registradas? Bueno, la respuesta es no, porque una correlación entre dos variables no implica que una sea causa de la otra. No, una reducción en el número de armas automáticas registradas no necesariamente dará como resultado una menor tasa de homicidios, ya que los homicidios se podrían cometer con cualquier otro tipo de armas, no necesariamente armas automáticas. En otro ejemplo vemos el chocolate. Es un alimento saludable. En Nueva York, el New York Times publicó un artículo que incluía la siguiente afirmación. Por fin el chocolate ocupa el lugar que merece en la pirámide alimenticia, junto a sus vecinos de clase alta, el vino tinto, las frutas, los vegetales y el té verde. Varios estudios reportaron en el Journal of Nutrition revelaron que, después de comer chocolates, los sujetos a prueba incrementaron los niveles de antioxidantes en su sangre. El chocolate contiene flavonoides, antioxidantes asociados con la disminución del riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes vasculares cerebrales. Mars Incorporated, la empresa de dulces y la Chocolate Manufacturers Association financiaron gran parte de la investigación.
¿Qué es incorrecto en este estudio? Respuesta. Como el estudio fue financiado por un fabricante de dulces y por la Chocolate Manufacturing Association, existe la posibilidad real de que los investigadores estuvieran motivados hasta cierto punto a obtener resultados que favorezcan el consumo de chocolate. Porcentajes en una encuesta Gallup. Inciso A. En una encuesta Gallup aplicada a 334 usuarios de Internet, el 49% reveló que de manera frecuente u ocasional realiza compras en línea. ¿Cuál es el número real de usuarios de Internet que afirmaron que compran en línea de manera frecuente u ocasional? Inciso B. De los 734 usuarios de Internet encuestados por Gallup, 323 dijeron que de manera frecuente u ocasional realizan planes de viaje consultando información en línea. ¿Cuál es el porcentaje de personas que afirmaron que de manera frecuente u ocasional realizan planes de viaje consultando información en línea? Bueno, tenemos que en el inciso A, 360 usuarios de Internet afirmaron haber comprado en línea. Es una operación básica, 740, sacarlo cuánto es el 49%. Y en el inciso B, de los 734 personas que se encuestaron, 323 dijeron que de manera frecuente u ocasional realizaban planes de viaje consultando información en línea. Esto quiere decir que el 44% consultaron información en línea. ¿Qué está mal en este asunto? El periódico Newport Chronicle realiza una encuesta pidiéndole a los lectores que llamaran y respondieran esta pregunta. ¿Apoya usted el desarrollo de armas atómicas que podrían matar a millones de personas inocentes? Se reportó que 20 lectores respondieron y que el 87% dijo que no, mientras que el 13% respondió que sí. Identifiquen 4 fallas de esta encuesta. Bueno, la respuesta para esta pregunta del periódico Newport Chronicle vendría siendo 1. Que respondieron 20 lectores. Simplemente dicen respondieron, pero no dice qué fue lo que respondieron. 2. ¿Están preguntando o respondiendo la pregunta? 3. La cantidad total de los que respondieron la pregunta. Y 4. El periódico ya hizo la encuesta. Recolección de datos muestrales. Muestra de conveniencia aleatoria simple. Un alumno del autor elaboró una lista de sus amigos adultos y después encuestó a una muestra aleatoria simple de tales sujetos. Aunque se trata de una muestra aleatoria simple, es probable que los resultados sean representativos de la población en general de adultos estadounidenses. ¿Por qué? No, es poco probable que la muestra de conveniencia de amigos sea representativa de la población adulta. No importa cómo se obtenga la muestra de dichos amigos. Lo más probable es que la muestra representa únicamente a la población de amigos y no a la población en general. Vendrían siendo mucha gente para poder tomar como comparativo esta encuesta que se hizo solo un grupo de amigos. No tiene mucha coherencia. Prueba de la equinacia. Equinacia es una planta. En un estudio sobre la eficacia de la equinacia, incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos. Esto quiere decir que no es el tratamiento de la planta en sí, sino que puede ser en algunos casos agua, en otros casos
sal en agua o píldoras. Según datos de Efficacy and Safety of Echinacea in Treating Upper Respiration and Tract Infections in Children, de Taylor Journal of the American Medical Association, volumen 290, número 21. La respuesta. Un buen ejemplo de un estudio observacional es aquel en el que se encuesta a los individuos, pero sin aplicarles ningún tratamiento. La encuesta de Literary Digest, en la que se pregunta a los pacientes por quién votarían en las elecciones presidenciales, es un estudio observacional. Se interrogó a los individuos en relación con sus preferencias electorales, pero no se le aplicó ningún tipo de tratamiento. Contexto de los datos. Usted reunió una muestra grande de valores. ¿Por qué es importante entender el contexto de los datos? Estudios de planes de salud. Se eligieron al azar 6 planes de salud y se encuestó a todos los miembros para conocer su nivel de satisfacción, con base a un proyecto patrocinado por la Corporación Research and Development, RAND, por sus siglas en inglés, y el Center for Health Care Policy and Evaluation. Pues la respuesta para este contexto de los datos o este planteamiento que nos hace es por conglomerados. Veamos diseño muestral. En el artículo Cardiovascular Effects on Intravenous, bueno, mi inglés no es muy bueno en este tipo de siglas, pero vamos a tratar de ver la parte en español que dice que los efectos cardiovasculares de la glándula tiroides intravenosa en pacientes con coronarial bypass graft facility. Ok. Los autores explican que los pacientes fueron asignados a uno de 3 grupos. En el grupo 1, tratado con trillodotironina. En el grupo 2, tratado con una píldora de sal normal y dopamina. Y en el grupo 3, de placebo, al que se le administró una píldora de sal normal. En este caso, pues no tiene ningún efecto en el cuerpo. Los autores resumen el diseño muestral como un experimento prospectivo, aleatorio, doble ciego y controlado por placebo. Describe el significado de cada uno de estos términos con el contexto de dicho estudio. Respuesta. Se trata de un experimento o estudio en el que los investigadores manipulan uno o más factores de estudio. Por ejemplo, dicen que tratamiento, con qué pauta y durante cuánto tiempo lo recibirán los sujetos de cada uno de los grupos de estudio, con objeto de valorar posteriormente los efectos producidos, o respuesta, resultado variable dependiente, basándose en el plan preestablecido. Su objetivo es evaluar la eficacia y seguridad de cualquier intervención, ya sea preventiva, curativa o rehabilitadora, y es el diseño que proporciona la evidencia de mayor calidad acerca de la relación causal entre una intervención y el efecto observado. Capítulo 2. Resumen y gráficas de datos. En este capítulo veremos la distribución de frecuencias relativas. El término distribución de frecuencias relativas para referirnos a una frecuencia relativa a una frecuencia porcentual. Los dos tipos de frecuencias se calculan de la siguiente manera. En esta fórmula veremos que tenemos frecuencia relativa es igual a la frecuencia de clase entre la suma de todas las frecuencias. Con esto obtenemos la frecuencia relativa. Frecuencia porcentual es igual a frecuencia de clase entre la suma de todas las frecuencias por el 100%. Con esto obtenemos la frecuencia porcentual.
Distribución de frecuencias relativas. Después de construir una distribución de frecuencias relativas que resuma las puntuaciones del CI o coeficiente intelectual de estudiantes universitarios, ¿cuál debería ser la suma de las frecuencias relativas? Los semestres que están estudiando. Una distribución de frecuencia o tabla de frecuencia indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases, al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. Identificación de la distribución. Si hacemos una interpretación estricta de los criterios relevantes descritos en la página 50 del libro de estadística inferencial, parece que la distribución de frecuencia del ejercicio 5 tiene una distribución normal. Si los criterios se interpretan con poco rigor, parecería que la distribución es normal. Respuesta. Si los criterios se interpretan de manera muy estricta, parece que la distribución no es normal, principalmente debido a la falta de simetría entre las frecuencias de 0 y 7. Sin embargo, si los criterios se interpretan de manera poco estricta, parece que la distribución es normal, lo cual podemos apreciar en esta gráfica. Tenemos que alquitrán está medido en miligramos en cigarrillos sin filtro y pues la frecuencia de uso. Entonces, de 10 a 13 la frecuencia es 1, de 14 a 17 la frecuencia es 0, de 18 a 21 la frecuencia es 15, de 22 a 25 tenemos una frecuencia de 7 y de 26 a 29 tenemos una frecuencia de 22. Pesos de papel desechado. Como parte del proyecto Garbage de la Universidad de Arizona, se analizó la basura desechada de 62 hogares. Remítase a los 62 pesos de papel desechado en el conjunto de datos 22 del apéndice B del libro de inferencial y construya una distribución de frecuencia. Índice con un límite inferior de clase de 1 libras y utilice una anchura de clase de 4 libras. Parece que los pesos de papel desechado tienen una distribución normal. Compare los pesos de papel desechado con los pesos de metal desechado, consultando la distribución de frecuencia del ejercicio 7. Pues aquí podemos ver una tabla de valores que nos muestra el conjunto de datos del número 22, del ejercicio 22, pesos de basura de una semana, que nos dice que los pesos están en libras, tamaño, en la columna de tamaño. Vienen siendo 2 libras, 3 libras, 3, 6, 4 libras. Del hogar. Datos proporcionados por Masakusa Tani. Proyecto Garbage, Universidad de Arizona. Aquí podemos ver que se hicieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 muestras, 11 categorías. Viene siendo, la primera categoría es el hogar. Del 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 36. Tamaño de la... en este caso dice que los pesos están en libras. Tamaño es el tamaño del hogar. Lo que cada hogar en peso de basura. Aquí está seccionado por metales, papel, plástico, vidrio, orgánicos, conserva comidas, los desechos de comida, patio, textiles y otros. Y nos da un total de todas las muestras que se tomaron, ¿no? Para este ejercicio, bueno, aquí lo podemos apreciar un poco más claro. ¿Sí? Fueron 62 hogares, que es la continuación de la tabla anterior. Y pues tenemos de igual forma, ¿no? las muestras. Aquí tenemos las categorías y pues sus totales por renglón y categoría. Para este ejercicio vamos a utilizar el Minitab para que nos dé una frecuencia, unas gráficas para poder observar. Aquí tengo unas capturas de pantalla, pero nos vamos a ir a Minitab
para que vean así cómo se hace un ejercicio de estos. A ver, vamos aquí, ya tenemos previamente grabado los datos que vamos a necesitar para nuestro ejercicio. ¿Sí? Aquí están. Aquí puse otras capturas atrás por cuestión de espacio. Aquí tenemos hogar, tamaño, metal, papel, plástico, vidrio, comida, patio, textiles, otros. Y pues aquí podemos corroborar. Hogar, tamaño, metal, papel, plástico, vidrio, comida, patio, textiles, otros y total. Bueno, ya tenemos nuestros datos previamente escritos en la hoja de Excel de Minitab. Agarramos la primera columna, el primer renglón. Y estos datos son tomados de esta tabla. Ok, déjenme hago espacio. Estos son los datos que se tomaron de la tabla del libro y se pasaron directamente a Minitab. A ver, vamos a ver. Creo que tengo un pequeño error. Ok, amigos, después de una pequeña falla técnica ya pude restablecer los datos en nuestro programa Minitab. Como pueden ver, aquí están los datos de nuestro primer ejercicio. ¿Sí? Lo que son hogar 1. Aquí está hogar 1, tamaño la muestra 2, 2. Ok. Lo siguiente es seleccionar las muestras. ¿Sí? Vamos a esta sección de aquí. Nos vamos a estadística en nuestro programa Minitab. ¿Sí? Nos vamos a estadística, como nos dice aquí el paso. Nos vamos a tablas y de tablas nos vamos a valores individuales. Damos clic. Ok. Aquí nos aparece un recuadro donde están todas las muestras de todos nuestros ejercicios que estamos haciendo. Nosotros nada más nos interesa ahorita por lo pronto de la celda 1 a la celda 11. Ok. En este caso tomamos la muestra, hacemos doble clic en C1 en el enunciado y nos aparece en este recuadro de variables. Ahí se muestra nuestra se podría decir concepto a graficar. Permítanme, ¿qué más? Vamos a ir haciendo paso a paso esto. Ok. Le damos. Ok, vamos a cancelar para ir viendo de aquí lo que nos sigue. Una vez que ya tenemos seleccionadas nuestras opciones, ¿sí? Nos vamos a la siguiente instrucción, que en este caso pues vamos a tomar tamaño papel. En este caso así lo hice yo, el tamaño papel. Vamos a seleccionar en nuestro Minitab. Igual nos vamos a estadística, nos vamos a tablas, variable individuales, ¿sí? Damos papel, doble clic y le damos OK. Aquí tenemos los datos de la sesión. Nuestro número N62. Ok. Como pueden ver.
Y así nos vamos con cada uno de los renglones para ir sacando nuestros valores. Ok. Y pues igual volvemos a hacer la misma operación. Nos vamos a estadística, nos vamos a tablas, vamos aquí. Podemos agarrar el tamaño este de aquí, tamaño, y pues aquí nos da el conteo y el tamaño de la muestra. El número total son 62. ¿Sí? Para eso nos sirve este ejercicio de Minitab. En el siguiente ejercicio vamos a ver números de clases. Para la construcción de una distribución de frecuencias, los lineamientos de Sturges sugieren que el número ideal de clases puede aproximarse usando la siguiente fórmula: 1 más el logaritmo natural por 1 más logaritmo natural entre el logaritmo natural de 2, donde n es el número de valores de datos. Utilice este lineamiento para completar la tabla que aparece al margen. En este caso es esta tabla. Aquí tenemos números de valores de los datos y número ideal de clases. ¿Sí? Usando la fórmula se obtuvieron los valores de los datos 1 más logaritmo de n por logaritmo de 2, que viene siendo 16, 22, un número de clase 5, 23, 45, número de clase 6, 46, 90, número de clase 7, 91, 180, clase 8, 181, 360, clase 9, 361, 720 es clase 10, 721, 1440 es clase 11 y 1441, 2880 clase 12. Utilizando la fórmula. Veamos histogramas. El histograma es aquella representación gráfica de estadística de diferentes tipos. La utilidad del histograma tiene que ver con la posibilidad de establecer de manera visual, ordenada y fácilmente comprensible todos los datos numéricos estadísticos que pueden tornarse difíciles de entender. Hay muchos tipos de histogramas y cada uno se ajusta a diferentes necesidades, como también a diferentes tipos de información, de acuerdo a lo que estemos buscando. Conjunto pequeño de datos. La población de las edades de todos los presidentes de Estados Unidos con un grado militar en el momento de la toma de posesión es 62, 46, 68, 64 y 57. Ya bastantes maduritos. ¿Por qué no tendría sentido construir un histograma para este conjunto de datos? Bueno, como respuesta tenemos que con un conjunto de datos tan pequeño, la verdadera naturaleza de la distribución no se puede observar en un histograma, ya que son muy pocos datos los que nos dan. Medidas de voltaje de un generador. Utilice la distribución de frecuencia del ejercicio 22 en la sección 2-2 para construir un histograma. De nuestro libro de estadística, se los muestro, permítanme. Es el libro. Aquí lo tengo. Estadística Mario F. Triola. Aquí es donde obtenemos los ejercicios y la información. Bueno, sigamos. Si se utiliza una interpretación muy poco estricta de los criterios relevantes, parece que el resultado es una distribución normal. Compare este histograma con el ejercicio 13. Respuesta es X por media por la casa, este es igual a 123.66 volts.
La media vendrían siendo 123.70 volts en el generador. Tenemos que la variable es la casa, la medida son 123.67 y nuestra media es de 123.70. Por media es igual a 124.66 volts. Nuestra media vendría siendo 124.70 volts por UPS. Nuestra variable, que es el generador, nuestra medición es 124.76 y nuestra media es de 124.70. Por media es igual a 123.59 volts. Tenemos una media de 123.70 volts. Y aquí es la variable del dispositivo, donde tenemos una medición de 123.58 y una media de 123.70. En los tres casos, su media varía por muy pocas décimas. Por otro lado, la media resulta en los tres casos igual. Aquí tenemos que hacer para el histograma y nuevamente irnos a nuestro programa Minitab. Sí, que ya lo tengo aquí precargado, se podría decir. El valor de los voltajes de las casas. A ver si no tengo ningún error técnico otra vez. Creo que no, todo está bien. Se fijan, aquí tenemos, según nuestra instrucción en PowerPoint, tenemos el día, tenemos la casa, generador de voltaje y dispositivos. ¿Ok? ¿Qué nos pide nuestro ejercicio? Pues hacer un histograma. Un histograma de el voltaje del consumo en las casas. Ok, como muestra aquí las pantallas, nos vamos a, déjenme les muestro anterior, nos vamos a la sección de gráfica, nos vamos a histograma, seleccionamos with fit, la opción with fit, y cargamos generador de voltaje. Ok, vamos a nuestro programa Minitab. Nos vamos a gráficas, histograma, with fit, que es la opción que queremos que nos dé una campana, aparte de las barras nos dé una campana de Gauss para ver la media, la tendencia. Y le vamos a decir, nos vamos aquí a nuestro generador de voltaje. Doble clic. Se carga y le damos OK. Y pues aquí está nuestra gráfica. Aquí vemos en la gráfica, permítanme, ven, es la misma gráfica. Aquí tenemos nuestra gráfica, o sea que nuestro ejercicio pues salió correcto, se pueden apreciar. ¿Sí? Dice, la mayoría de las mediciones de voltaje de generador se centran más a una distribución normal, como se muestra en la imagen. Quiere decir que más o menos tenemos un consumo normal de voltaje. El generador nos está dando un voltaje correcto, no hay mucha variación. Se pueden fijar, casi están centrados los datos en la punta de la campana, en esta sección. Tenemos una medición de 124.7 y una desviación estándar de 0.28 con un número de muestras de 40. Sí, aquí tenemos la frecuencia y aquí tenemos el voltaje. Bueno, continuamos. Ok. Con el siguiente ejemplo. Interpretación de los efectos de los valores atípicos. Remítase al conjunto de datos 21 del apéndice B sobre las cargas axiales de las latas de aluminio de 0.0111 pulgadas de grosor, quiere decir el espesor del aluminio. La carga es de 504 libras. Es un valor atípico porque se encuentra muy alejado de los demás valores. Construye un histograma que incluye el valor de 504 libras y luego construirá otro histograma sin este valor. En ambos casos, inicie la primera clase en 200 libras y utilice una anchura de clase de 20 libras.
planteé una generalización sobre el efecto que tendrá un valor atípico en un histograma. Como pueden ver, aquí está el conjunto de datos que nos piden. Conjunto de datos del ejercicio número 21, cargas axiales de latas de aluminio. ¿Sí? Y pues aquí tenemos nuestro dato que nos piden, archivos, a ver, latas de aluminio de 0.0109 pulgadas. Aquí están las muestras y la carga en libras. Aquí tenemos nuestras cargas en libras. Y de este lado tenemos las latas de aluminio de 0.0111 pulgadas. Aquí tenemos las muestras, el número de muestras y pues las cargas en libras. Igual, vámonos a nuestro programa Minitab, que ya lo tengo yo aquí precargado también, la parte de las latas de aluminio. Permítanme un poquito. Ahí está. Se me mueve mi pantalla. Ok. Aquí tenemos la sección donde cargué los datos que nos pide el ejercicio. Aquí tengo mis muestras. Sí, son aproximadamente 25 muestras ya cargadas. Esto es por efecto de tiempo. Entonces, aquí tenemos cargas en libras de 0.0111 y aquí tenemos 504 libras, porque el ejercicio nos está pidiendo que incluyamos el valor de 504 y luego sin este valor. Ok, veamos los pasos. Aquí tenemos cargada nuestra cantidad, como lo muestra en el ejercicio de Minitab. Nos vamos igual a histogramas. ¿Sí? Seleccionamos with fit y la opción with fit, que nos da las barras con la campana, porque tenemos esta sección de aquí que nos puede dar la opción de solo barras y no nos da una distribución gráfica con la campana de Gauss. Ok. En este caso vamos a seleccionar con 0.001, que es lo que nos piden. Ok, voy por mi programa. Aquí está, con 0.0.1. Entonces, igual voy a la opción gráfica, histograma, selecciono with fit, que dice este histograma con una variable de distribución. Le doy OK. Busco en la muestra con 001, ya cambió aquí en la pantalla, en la sección donde nos va a hacer la gráfica, y le damos OK. Bueno, aquí tenemos nuestra muestra. Déjenme ver si no me salió algo mal. Creo que sí, tengo un error de distribución. Déjenme verifico otra vez. Ok, continuamos con nuestros ejercicios. Tuve un pequeño desajuste de datos, pero como se me borró el programa Minitab, tuve que cargar otra vez datos. Creo que tuve un error por ahí, pero pues esta es la gráfica que nos da, y se termina con una muestra de 504 libras, que es un valor atípico y se alejaba de la distribución normal. Aquí la idea es pues aprender cómo hacer el histograma con datos, cargando datos, que tenemos la frecuencia y pues tenemos los datos que nos dan el libro, ¿no? Y vemos que pues se aleja de la distribución. O sea, la muestra con 500 libras pues es un valor típico que se va alejando de la distribución normal. Esta es una distribución normal y pues los datos se van recorriendo hacia la derecha, o lo que le llaman cola hacia la derecha.
ligeramente. Entonces este es el ejercicio. Bueno, vemos gráficas estadísticas. Una gráfica o representación gráfica de este tipo es un tipo de representación de datos, generalmente numéricos, mediante recursos visuales, líneas, vectores, superficies o símbolos, para que se manifieste visualmente la relación matemática o correlación estadística que guardan entre sí. Diagrama de dispersión. En el ejemplo 9 del libro de estadística inferencial, incluye un diagrama de dispersión de los datos, de las temperaturas y los chirridos de los grillos. En general, ¿qué tipo de datos se requieren para la construcción de un diagrama de dispersión? ¿Y qué revela este tipo de gráfica acerca de los datos? Bueno, se requiere la relación de las variables dependiente e independiente, es decir, la relación de las variables x y y. Son el tipo de datos que se requiere para la construcción de un diagrama de dispersión. Gráfica de Pareto para matrículas de licenciatura en la tabla 2.9, basada en datos de US National Center for Education Statistics, se muestra la distribución de matrículas de estudiantes de licenciatura. Nos pide que construyamos una gráfica de Pareto con los datos de esa tabla. Aquí tenemos la tabla, aquí tenemos la universidad, la frecuencia relativa. Aquí tenemos que universidades públicas de 2 años, frecuencia relativa es de 36.8, pública de 4 años, frecuencia relativa de 40.0%, en las privadas de 2 años es del 1.6% y privadas de 4 años es el 21.9%. Ok, nos vamos a nuestra, como en este ejercicio nos pide un diagrama de Pareto, sí, una gráfica de Pareto, pues nos vamos a ir a nuestro Minitab, que de igual manera ya lo tengo precargado aquí los valores. Vamos a buscarlos, aquí están. Estos son nuestros universidad frecuencia, que es lo que tenemos acá. Aquí nos pide que nos vayamos a la opción en estadística, nos vamos a herramienta de estadística y nos vamos a ir a la Pareto Chart o barra de Paretos para hacer nuestra gráfica de Pareto. Ok, vamos a ver si nos sale el ejercicio. Nos vamos aquí, estadística, tu herramienta de control y diagrama de Pareto. Ok, vamos a tomar, permítanme, vamos a irnos a la ayuda visual. Aquí nos salen dos renglones, uno que es atributos de los datos, defecto de atributos de los datos y la variable y. Nosotros vamos a utilizar, aquí vamos a cargar los datos de universidades. En este caso pues nos vamos a ir aquí en estadística, herramientas de control, de calidad de control, Pareto, ven, vamos a buscar universidad, ¿sí? Y después de aquí vamos a ir a frecuencia relativa. Ok, igual vamos a estadística, herramientas de calidad, vamos aquí, ponemos universidad y en frecuencia pues ponemos frecuencia relativa. Ok, y vamos con una efectividad de 95. Aquí tenemos nuestra gráfica. Veamos.
ejercicio es correcto. Aquí está nuestra gráfica. Pueden ver, es la misma. Aquí tenemos la frecuencia relativa, que es del 0 al 100%. Aquí tenemos las universidades que publica de 4 años, un 40% de estudiantes. Aquí publica de 2 años, tenemos un valor de 36.8. Aquí tenemos un valor 2.9, que es una frecuencia en universidades privadas de 4 años y pues otros. Ok, aquí nos da el porcentaje, el acumulado en porcentaje, la frecuencia va disminuyendo conforme pasa. Entonces, aquí está nuestra gráfica. No soy un experto en materia, pero tratamos de comprender lo que nos está pidiendo el ejercicio. Bueno, continuemos. Aquí tenemos nuestra gráfica. En el siguiente ejercicio, la gráfica de Pareto de grupos sanguíneos nos pide que construyamos una gráfica de Pareto que describa la distribución de los grupos sanguíneos del ejercicio 29 en la sección 2, guión 2 del libro de estadística. Grupos sanguíneos. A continuación se presenta una lista de los grupos sanguíneos O, A, B y AB de donadores de sangre elegidos al azar, con base de datos de Great New York Blood Program. Construye una tabla donde resuma la distribución de frecuencia de estos grupos sanguíneos. Aquí tenemos el grupo, se cuentan las muestras de los grupos sanguíneos. Igual vamos a irnos a nuestro programa de Minitab. Ok. Aquí en las instrucciones pues están claras. Nos vamos a estadística, herramientas de calidad y nos vamos a nuestro Pareto, ¿no? Diagrama de Pareto. Entonces ya tengo yo también mis datos grabados aquí. Sí, aquí está. Grupo sanguíneo AB, 0AB. Aquí los tengo. Me voy a estadísticas, me voy a herramientas de calidad, me voy a diagrama de estadísticas y pues aquí va primero el grupo sanguíneo. En este caso borramos en el ejercicio anterior y la frecuencia, que sería la cantidad de sanguíneos. Ahora vamos a ver, buscarlo por aquí. Aquí está, con una efectividad del 95%. Entonces le damos OK y pues aquí está nuestra gráfica. Ok, bueno, aquí está nuestra barra, nuestro diagrama de Pareto según el grupo sanguíneo. ¿Sí? Aquí lo tenemos en nuestra ayuda, en la presentación. Tenemos el grupo sanguíneo, que es O, A, B y AB, y nuestra cantidad sanguínea, ¿no? Porcentaje de 44, acumulado 44. Ok, eso es lo que nos pide nuestro ejercicio. Ok, siguiente ejemplo. Dice gráficas de tallo y hojas, expedidas y condensadas. Remitas a la gráfica de tallo y hojas del ejemplo 5 para realizar lo siguiente. Inciso A. La gráfica de tallo y hojas se puede expandir subdividiendo los renglones en hojas que tengan dígitos del 0 al 4 y dígitos del 5 al 9. A continuación se muestran los primeros dos renglones de la gráfica, después de su expansión. Complete los siguientes dos renglones de la gráfica de tallo y hojas expandida. Aquí tenemos la parte izquierda es el tallo, la parte derecha son las hojas, y aquí tenemos los datos que nos están como ejemplo. Sí, en el inciso B, la gráfica de tallo y hojas se pueden condensar combinando renglones
adyacentes. A continuación se muestra en primer renglón la gráfica condensada. Observe que insertamos un asterisco para separar los dígitos de las hojas asociadas con los números de cada tallo. En este caso viene siendo este asterisco en cada tallo. Cada renglón de la gráfica condensada debe incluir exactamente un asterisco para que la forma de la gráfica reducida no se distorsione. Complete la gráfica de tallo y hojas condensadas insertando los datos restantes. Bueno, aquí tenemos ya una hoja en Excel donde tenemos del lado izquierdo los tallos, lo que es el tallo, y del lado derecho las hojas. Tenemos una cantidad de 6 y 6. Y pues nos vamos a ir a nuestro programa de Minitab. Okay. Que también ya tengo mis datos pregrabados para cuestión de tiempo. No tardarnos mucho. Aquí los tenemos. Ok. Dice que nos vamos a ir a la ventana de gráfica y nos vamos a ir a Stem and Leaf, que viene siendo tallo y hoja. Vamos aquí, vamos aquí. Okay, vamos a ver qué datos tenemos que acomodar. Primeramente, paso a pasito. Aquí vemos. Vamos a agarrar tallo y hojas, que son los datos que nos están dando. Después de ahí, pues vamos a tener un resultado, esta vez no gráfico, pero sí escrito. Ok, nos vamos otra vez aquí a gráficas, Stem and Leaf, y buscamos tallo y hojas. Doble clic, le damos OK, y pues aquí están nuestros datos. Son datos numéricos que nos arroja este ejercicio. Y tenemos nuestro siguiente ejercicio del relevante a lo mismo. Igual usamos nuestro programa Minitab. Se me mueve aquí la pantalla. Agarramos la segunda sección de tallo y hojas. Yo le puse tallo y hojas 1. Vamos a gráficas. ¿Sí? Y buscamos tallo y hojas 1. O sea, damos OK. Y pues nos da un valor igual numérico. OK. Pensamiento crítico. Gráficas inadecuadas. La ética en la estadística suponga que, como reportero de un periódico, usted debe de graficar datos que muestren que un alto nivel de tabaquismo causa un mayor riesgo de cáncer pulmonar, puesto que se podría ayudar a la gente y salvar vidas al crear una gráfica que exagere el riesgo del cáncer pulmonar. ¿Sería ético construir una gráfica de este tipo? Respuesta sería no. La gráfica se debe crear de forma que sea justa y objetiva. Se debe permitir que los lectores juzguen la información en lugar de ser manipulados por una gráfica confusa. Esto quiere decir que pues tiene que ser una información verídica, veraz y sin manipulación alguna. Gráfica de pesos. Según los datos de Georgian Churchill Closer, las mujeres tienen un peso promedio o una media de peso de 137 libras o 62 kilos, y los hombres tienen un peso promedio o una media de peso de 172 libras o 78 kilos.
En las gráficas que se muestran al margen se presentan esos promedios. Las gráficas describen los datos de forma imparcial. ¿Por qué? Bueno, la respuesta sería no. Los pesos son mediciones unidimensionales y la gráfica utiliza áreas, de manera que el peso medio de los hombres parece ser mucho mayor de lo que en realidad es, con base a los valores dados. Los hombres pesan alrededor de un 25% más que las mujeres. Sin embargo, con el uso de las áreas, la gráfica indica que los hombres pesan alrededor de un 58% más que las mujeres. Nos hacen ver un poquito más gordos. Gráfica de barra de estudiantes de licenciatura. En un año reciente, el 38.5% de los estudiantes de licenciatura asistían a universidades con programas académicos de 2 años, y el resto de los estudiantes de licenciatura acudían a universidades con programas de 4 años, según datos del US National Center for Education Statistics. Inciso A. Construye una gráfica de barras que sea engañosa al exagerar la diferencia entre los dos porcentajes. Y B. Construye una gráfica de barras que describa los datos de manera objetiva. Capítulo 3. Estadísticos para describir, explorar y comparar páginas. Promedio. Un encabezado de Estados Unidos Today afirma que el ingreso familiar promedio cae en 2.3%. ¿Qué papel tiene el término promedio en estadística? ¿Se deberá utilizar otro término en lugar de la palabra promedio? Bueno, el término promedio en estadística se conoce como cantidad o valor medio que resulta de dividir la suma de todos los valores. Entendido que la palabra promedio es la adecuada, ya que ésta va dirigida a la suma de todos los valores. Puntuación FICO. A continuación se presenta la calificación de crédito de una muestra aleatoria simple de la empresa FICO. Cuando se escribió este libro, la calificación FICO media reportada era de 678, al parecer. ¿Las puntuaciones FICO de las muestras son consistentes con la media reportada? Bueno, aquí tenemos una tabla, una tabla de rangos que demuestra del 1 al 12. Aquí tenemos las medias 664, 693, la 3 de 698, 4 de 714, 5 de 751, 6 de 753, 7 de 779, 8 de 789, la 9 de 802, la 10 de 818, la 11 de 834 y la 12 de 836. ¿Esto qué quiere decir? No, porque el promedio a la media de 760.91. Esa es la media de todos estos datos. La media es igual a 753 más 779, entre 2 nos da 766. Y la moda es ninguno, porque ningún valor se repite. La mitad del rango es igual a 664 más 836, entre 2 que nos da 750. A continuación otro ejemplo, satélites. A continuación se lista el número de satélites en órbita, propiedad de diferentes países. Un país tiene un número excepcional de satélites. ¿Podría adivinar de qué país se trata? Bueno, aquí tenemos una tabla muestra también. Que un país tiene uno, o el segundo país tiene uno, y así hasta tener un país de el número 24.158. No, porque no tenemos el nombre de los satélites. Sí, no nos están dando ese dato en el ejercicio, aquí en el enunciado. Entonces no podemos saber de qué país se trate. Simplemente nos dan números aleatorios, pero no tenemos un dato específico para saber qué país puede ser. La media de todos estos datos son 10.79. La mediana esto es igual a 2 más 3 entre 2, que nos da 2.5. Y la moda es 1 porque se repite 10 veces. En este caso el número 1, el número 2, el número 3. Y la mitad del rango es igual
a 1 más 158 entre 2 igual a 79.5. En este caso, en estos ejercicios, es simplemente utilizar una calculadora para poder hacer estos datos, sacar la media, la moda y el rango, de acuerdo a las fórmulas que se nos dan. Otro ejemplo, voltaje de una casa. Remítase al conjunto de datos 13 del apéndice B y compare las medias y las medianas de los tres conjuntos diferentes de niveles de voltaje medidos. En una casa es igual a 123.66 volts. La mediana es 123.70 volts. El generador es igual a 124.66 volts. Nuestra mediana es igual a 124.70 volts. Y nuestro UPS es de 123.59 volts. La mediana es de 123.70 volts. Y parece que los tres grupos tienen aproximadamente el mismo voltaje. No hay una variación muy significativa. Mediana. Cuando los datos se resumen en una distribución de frecuencia, la mediana puede calcularse identificando primero la clase de la mediana, la clase que contiene a la mediana. Luego suponemos que los valores en esa clase se distribuyen de manera uniforme y que podemos interpolar. Si n es la suma de todas las frecuencias, la clase m es la suma de las frecuencias de clase que preceden la clase de la mediana. La mediana se puede calcular de la siguiente forma. Utilice este procedimiento para calcular la mediana de la distribución de frecuencias del ejercicio 29. ¿Qué diferencia existe entre el resultado y la mediana de la lista original de datos, que es de 20.0 miligramos? ¿Cuál valor de la mediana es mejor, el que se calculó para la tabla de frecuencias o el valor de 20.0 miligramos? Bueno, aquí tenemos una fórmula que nos dice que el límite inferior de la clase de la mediana más la anchura de la clase por n más 1 entre 2 por m más 1 entre la frecuencia de la clase de la mediana. La respuesta es 20.9 miligramos. El valor de 20 miligramos o 20.0 miligramos es mejor porque se basa en los datos originales y no incluye una interpolación. Medidas de variación. Comparación de la variación. ¿Cuáles datos cree usted que tenga mayor variación? ¿Los ingresos de una muestra aleatoria simple de 1000 adultos elegidos de la población general o los ingresos de una muestra aleatoria simple de 1000 profesores de estadística? ¿Y por qué? Bueno, la respuesta es: los ingresos de adultos de la población general deberían tener mayor variación, ya que los profesores de estadística constituyen un grupo mucho más homogéneo, que probablemente tienen ingresos mucho más similares. Salarios de entrenadores de fútbol americano de la NCAA. A continuación se presentan los salarios anuales de una muestra aleatoria simple de entrenadores de fútbol americano de la NCAA. Según datos de US Today, ¿qué cambios se observarían en la desviación estándar si se omitiera el salario más alto? En este caso nos da un salario de 150,000, 300,000, 350,000, 147, 232,425, 360,000, 1,231,421 y 810,000 y uno más de 229,000. No hubiera crecimiento salarial, pero habría un promedio más confiable al tener menor desviación estándar. Tiempos de espera de clientes. A continuación se presentan los tiempos de espera, en un minuto, de clientes de Jefferson Valley Bank, donde todos los clientes se forman en una sola fila, y del Bank of Providence, donde los clientes esperan en filas individuales, en tres ventanillas diferentes. Jefferson Valley, en una sola fila tenemos 6.5 minutos, 6.6, 6.7, 6.8, 7.1, 7.3, 7.4, 7.7, 7.7 y 7.7 minutos. En Providence, las filas individuales son de 4.2 minutos, 5.4 minutos, 5.8 minutos, 6.2, 6.7, 7.7, 7.7, 8.5, 9.3 y 10.0.
Conjuntos grandes de datos del apéndice B para los ejercicios 25 y 28. Remítase el conjunto de datos indicado del papel del apéndice B. Con un programa de cómputo o una calculadora, obtenga el rango de la variación y la desviación estándar. Bueno, el banco Jefferson Valley, que utiliza filas individuales en las distintas ventanillas, encontró que la desviación estándar de los tiempos de espera los viernes en la tarde, distribuido normalmente, era de 6.2 minutos. El banco experimentó con una fila única y observó que para una muestra aleatoria simple de 25 clientes, los tiempos de espera tenían una desviación estándar de 3.8 minutos. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para probar la aseveración de que la fila única causa una mayor variación en los tiempos de espera. ¿Por qué los clientes preferirían tiempos de espera con menor variación? Resulta una espera menor el uso de una fila única. Ok, aquí tenemos, nos vamos a ir a nuestro programa Minitab. Nuevamente, vamos a abrirlo. Aquí yo tengo ya mis datos pregrabados del banco, Valley y Providence. Ajá. ¿Qué nos pide hacer? Veamos. Vamos a tomar nuestros datos que ya tenemos listos en nuestro programa de Minitab. Ustedes pueden tomarse su tiempo para cargarlos. Nos vamos a ir a estadística básica y nos vamos a ir a Display Description Statistics. Ok, vamos a acelerar un poquito el proceso aquí. Vamos aquí, como nos marca nuestra guía. Y de aquí nos vamos a ir a, permítanme, a cargar nuestros datos. En este caso el primer dato va a ser Valley. Vamos a estadística otra vez. Ok, continuamos. Entonces damos nuevamente, presionamos el botón estadística, estadística básica, display, descripción de la estadística, y pues aquí seleccionamos los dos bancos, Providence y Valley, haciendo doble clic en los rubros estos, damos OK, y pues aquí tenemos nuestra desviación estándar, el mínimo, la medición, y pues nuestros máximos, que es de 10 minutos y 7.7 minutos. ¿Sí? Comprobamos. Y pues aquí está nuestros datos. Entonces nuestro ejercicio es correcto. Ok, desviación media absoluta. Permita que una población consista en los valores 1, 3 y 14. Se trata de los mismos valores utilizados en el ejemplo 1, los cuales representan el número de satélites militares de inteligencia propiedad de India, Japón y Rusia. Demuestra que cuando se elijan al azar muestra de tamaño 2 con reemplazo, las muestras tienen desviación medias absolutas que no se concentran alrededor de valores de la desviación media absoluta de la población. Como la desviación media absoluta requiere que usemos valores absolutos, emplea la operación que no es algebraica. Las operaciones algebraicas incluyen la suma, la multiplicación, la raíz cuadrada y la elevación a potencias enteras o fraccionarias. Sin embargo, el valor absoluto no está incluido en las operaciones algebraicas. El uso de valores absolutos crea problema algebraico en los métodos inferenciales de la estadística, los cuales se analizan en capítulos posteriores. Medianas de posición relativa y gráficas de caja. Gráficas de caja. A continuación se presenta una gráfica de caja generada por Statistics de las duraciones en horas de vuelos de naves espaciales de la NASA, que nos indican los valores 0, 166, 215, 269 y 423. Bueno, la respuesta es que 0 es la duración de un vuelo más corto. En el primer cuadril es 66 horas, en el segundo cuadril vienen siendo 215 horas, en el tercer cuartil vendrían siendo 269 y en el último cuartil 423 horas. Es un lapso de tiempo el que nos marca la gráfica. Percentiles. En los ejercicios 15 al 18 utilizo los valores ordinarios únicos
indicados, los cuales responden a los puntos anotados en el Super Bowl durante un periodo reciente de 24 años. Calcule el percentil correspondiente a los números de puntos anotados. 36, 37, 37, 39, 39, 41, 43, 44, 44, 47, 50 y así sucesivamente. Bueno, la respuesta es 0 horas. Es la duración del vuelo más corto. El primer cuartil, que el Q1 es 166 horas, y el segundo cuartil Q mediano es de 215 y el tercer cuartil de 169 horas. Y el máximo es de 423. En los ejercicios 19 y 26 utiliza la misma lista de los 24 valores ordenados que se utilizan para los ejercicios 15 y 18. Calcule el percentil o cuartil indicado. 25, P25. La respuesta es L25 es igual a 25 entre 100 por 24, que nos da un total de 6. El lugar es sexto del cuartil 25% y el valor del sexto lugar es 41. Deslice y quintiles. Para un conjunto de datos existen nuevos deciles designados como D1, D2, D9, que se separan los datos ordenados en 10 grupos, con aproximadamente el 10% de los valores en cada uno. También existen 4 quintiles, que dividen de los datos ordenados en 5 grupos, con aproximadamente el 20% de los valores en cada uno. Note la diferencia entre los quintiles y los cuartiles, que describimos anteriormente en esta sección. Inciso A. Utiliza las cifras de presupuestos de películas que se incluyen en la tabla 3.4 de la página 116 de nuestro libro de estadística y obtenga los deciles de 1, de 7 y de 8. Utiliza las cifras de presupuestos de películas que incluyen la tabla 3 y 4 y obtenga los 4 quintiles. Bueno, aquí tenemos la tabla que nos dan los presupuestos de las películas ordenados en millones de dólares. ¿Sí? 4, 40, 70, ok, 5 millones, 6.5, 7. Los cuartiles de ancho son por su porcentaje de 1 de 11.11, es decir, del 100% entre 9, que nos da un total de 11.11%, buscando cada 4 muestras para tener los 9 cuartiles. 20, 35, 45, 65, 70, 75, 116, 150 y 225, que están marcados en amarillo. Aquí los podemos observar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en la segunda columna de la tabla vemos los 15 cuartiles marcados en amarillo, que vienen siendo estos: 6.5, 20, 30, 40, 45, 50, 60, 52, 65, 70, 70, 74, 100, 116, 125, 160 y 225. Bueno, amigos, por mi parte pues es todo. Espero en algo les pueda ayudar el video. Pues no soy un experto en la materia, pero aquí estamos tratando de comprender lo que es la estadística e inferencial. Adiós.